noches. Como siempre, cuando empezamos este programa del Enfoque, hay un cartel que anuncia de qué va a tratar el programa. En esta ocasión vamos a hablar de templarios. Cuando escucha la palabra templarios, bueno, pues ya uno empieza a acordarse de las películas de los años atrás, en que unos caballeros templarios con una cruz, pues iban a las cruzadas, bueno, estaban muy metidos en Tierra Santa. De aquellos caballeros templarios, que incluso yo creo que eran monjes templarios, sí, sí. A los templarios modernos de hoy, hombre, a lo mejor la esencia sí, pero ha cambiado mucho, ¿no? Hombre, los templarios modernos no intentamos seguir la regla que tenían, que solamente época, ¿no? Comer carne 2 veces en semana y todo eso. La regla que lo preparó San Bernardo, precisamente. Ajá. Pero no, nosotros intentamos seguir una filosofía que era de los templarios. Originalmente se creó como un grupo de caballeros para proteger los peregrinos que iban a Jerusalén. Y cuando llegaba ahí a los puertos del Mediterráneo... Una especie de policía, ¿no? Sí, llegaron a los puertos ahí del Mediterráneo, ahí de la zona, pues lo atacaron todo el mundo, para robar, ¿sabes? Como ellos se iban ahí tranquilos y normalmente de pie. Entonces, después de la primera cruzada, cuando conquistaron otra vez a Jerusalén, pues ese grupo, que eran caballeros franceses, que quedaron después de las cruzadas, crearon ese grupo para ese fin de ayudar. Inicialmente no eran una gran fuerza para las batallas y tal, era más eso, lo que tú decías, una especie de policía ahí de protección, vigilante. Sí. Uh-huh. Y nosotros intentamos seguir un poco esa filosofía de ayudar. De ayudar. Sí, porque el movimiento templario que surge, este movimiento moderno, ¿en qué año surge? Este movimiento moderno de los templarios de hoy. Bueno, eso más bien es del siglo XVIII, siglo XIX, cuando había una relación histórica que se puede hasta cierto punto demostrar entre los templarios que refugiaron en varios países, especialmente en Portugal y en Escocia, y algunos en España también. Cuando lo persiguieron en Francia. Fueron perseguidos. Sí, fueron perseguidos por el rey de Francia porque tenía tanto dinero a ellos que era más fácil eliminarlos que pagar la deuda. Ajá. Entonces, los que refugiaron en Escocia fueron los que hasta cierto punto daban más continuidad, porque eventualmente se convirtieron, según la teoría, y hay bastante datos y evidencias que lo demuestran, se convirtieron en una especie de francomasones. Entonces la historia realmente de la masonería, que tiene casi 100% seguro su origen en Escocia, y después en Inglaterra pasaron los jacobitos, claro, los que eran los apoyadores de la familia de Stuart como reyes de Escocia y de Gran Bretaña en aquel momento. ¿Qué pasó? Pues ellos también tenían que fugarse y fugar a Francia. El Bonnie Prince Charlie, el príncipe, el último de los Stuart. Y de ahí pasaron ese tipo de masonería a Francia y después de ahí al resto del mundo. Uh-huh. Y hay una cierta, bueno, yo creo que una hipótesis bastante probable, que los templarios que refugiaron en Escocia daban origen a la masonería. Sí. Uh-huh. El ideario templario, es decir, ¿cuál es el ideario de hoy de los caballeros templarios?
Hombre, yo creo que vivir honestamente, eh, intentar ayudar a los demás. Nosotros como grupo, pues mira, intentamos hacer lo que podemos en la beneficencia, ayudamos a algunas cosas, el banco de alimentos, hemos ayudado en su momento. Sí, porque además hacen sobre todo ayuda al prójimo. Sí, y después entre nosotros, pues tener una convivencia importante, un respeto a todo el mundo, respeto a las leyes, a las normas de la vida, no solamente las leyes. Claro, las leyes físicas del país. Sí, sí. Estamos a poco así en ese sentido. Con respecto a la sociedad, bueno, los templarios no tiene que ver con los masones, por ejemplo en España, que fueron perseguidos por Francisco Franco Bahamonde, porque parece ser que no lo dejaron entrar en su momento y ya les dijo que eran masones y que eran perseguidos. Los templarios, sin embargo, cuando llegan a España, entran bien por la puerta grande o también son perseguidos. No, había una cosa en España y Portugal muy importante, y es que todavía el sur de España y el sur de Portugal estaban ocupados todavía por los musulmanes. Por los musulmanes. Y entonces, y los reyes ahí de Aragón y de Castilla tenían mucho interés en tener esa gente, que eran guerreros, que tenían mucha experiencia en la guerra, el rey de Portugal igual. Entonces lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Claro. Y ahí se instituyó, pero en el tiempo siguió, porque estos templarios de hoy no tuvieron nunca pegas, por ejemplo en España, ¿no? O en Portugal, porque no, independientemente que ya estaban... Sí, porque hay dos ramas, vamos a decir. La rama como la nuestra, que no es una rama masónica, es una rama independiente, y después en la masonería hay algunos de los altos grados que le llaman los grados templarios. Entonces, ahí tiene unos grados que no son fáciles de alcanzar, por lo visto, pero obviamente en la época de Franco esto o desaparecieron o eran subterráneos. No, claro, hicieron túneles ahí para estar ahí debajo. Hombre, hay algunas organizaciones que eran pocos sustitutos para los masones. Pasó lo mismo con los templarios, porque entre el rey de Francia y el Papa Clemente en aquel momento disolvieron la orden, ordenó el arresto de todos los templarios en todos los países. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en Portugal decidieron, bueno, escapamos de esto montando nuestra propia orden, que no es templario, no es el orden del temple, pero recibimos los templarios, que era la orden del Cristo. Y con templarios. Sí, con templarios, y en España la orden de Montesa. Hicieron lo mismo. Con templarios también. Con templarios. Y en Escocia, el rey de Escocia tenía una ventaja, que estaba excomulgado. Que ya no tenía problema con el Papa, ¿no? A alguien que pretendía también ser rey de Escocia. Entonces, él no tenía por qué aceptar ningún orden del Papa, ni del rey de Francia, ni nada. Entonces, ahí sí tenía un buen refugio. Y él creó, porque hay yo creo que cierto, puede ser parcialmente verdad y parcialmente mito, ¿no? De que en la batalla de Bannockburn, cuando el rey Robert Bruce venció a Eduardo de Inglaterra, Eduardo II, fue ayudado por un grupo de templarios. Y para agradecerlo, creó la Real Orden de Escocia, que hoy en día sigue. La Real Orden de Escocia sigue como un orden. ¿Los templarios están asociados a nivel mundial o cada rama templaria va por su...?
Como todas esas cosas, hay varias ramas. Hay varias ramas. Hay varias ramas. Nosotros empezamos, y no es fácil a veces. Nosotros terminamos creando nuestra propia orden porque estuvimos en otro orden que no funcionaba. Entonces nosotros en un momento decidimos que vamos a tener una orden aquí en Canarias. En Canarias. Porque pertenecían a una orden en la península que estaba. En la península, sí, en Valencia precisamente empezamos, pero eso funcionaba con dificultad. Y después hay a nivel de la península ibérica, hay un conflicto entre templarios de Portugal y de España. Y tal. Es una pena, precisamente, pero pasan con todas esas cosas. Con todas esas cosas, que siempre hay disidencia. Hay un grupo internacional basado en Suiza que nosotros hasta el momento no hemos pensado de afiliarnos con ellos hasta que creamos un poco más de fuerza, ¿no? Claro, de fuerza aquí en Canarias. Fuerza aquí en Canarias, y entonces probablemente en el final probablemente terminamos afiliándonos a uno de esos grupos, especialmente este internacional. Pero por el momento yo creo que como dicen, la beneficencia empieza en casa. En casa. ¿Cómo son vistos los templarios aquí en Canarias? ¿Como cosas raras? ¿Como guerreros? ¿Cómo cuando le dices que eres templario a una persona que te encuentra, qué piensa o te dice algo? Well, ¿O se imagina que todo el tipo con los cascos? La primera reacción a veces, los templados. Los templados. Los templarios son los que le están dando. Generalmente la gente nos recibe bien porque tenemos siempre la oportunidad de explicar lo que hacemos. Inicialmente no, esto es un grupo de locos que pone la capa y tal y cual, pero entonces empiezan a decir, hace unos años donamos 1 tonelada de alimentos al banco de alimentos, hemos ayudado con otros grupos y tal. O sea que, y entonces, en el final... Lo que interesa es lo que está haciendo. Sí. Más que el que vaya con una capa, con una cruz. Sí. La capa y la cruz lo ponemos normalmente cuando hacemos investiduras para la gente. El resto me imagino que no. El resto no. O sea que somos normales, gente normal. No llevan un casco de estos con él, como cascos, se ven en las películas. Cascos y espadas, no. Tenemos una espada que es la ceremonial que utilizamos en la investidura, pero nosotros tenemos la capa, la venera, que es una cruz, y normalmente un traje negro cuando hacemos las cosas. No ponemos uniformes ni espada. Sí, en plan. Hombre, la espada, yo siempre digo, la espada es mejor llevarla dentro que fuera. Claro. Ahora mismo el movimiento, aquí el movimiento templario tiene muchos simpatizantes, o cómo se entra en esta sociedad templaria. Hombre, hay dos formas. Uno puede expresar interés o puede ser por invitación. Nosotros tenemos un grupo que estamos consolidando ahora. Hay un grupo que nosotros hemos trabajado mucho con ellos en Tenerife y más o menos tenemos la misma normativa, la misma regla, y entonces pues la idea en el final sería hacer una federación. Claro. La idea nuestra es que hay una federación en Canarias y de allí ya vamos buscando las posibilidades de ir a otros niveles. Claro. Pero, hombre, es que la gente inicialmente yo creo que se asusta un poco con la idea, pero una vez que ya entienden lo que de qué va la sociedad templaria, pues no hay problema. Bien. Vamos a hacer un alto en el camino. Les vamos a dejar con un reportaje que hemos grabado en la exposición que ha hecho David Bramwell en el Gabinete Literario. Una exposición que, bueno, David, importante sobre
la vida templaria, ¿no? Porque tú Sí. has aportado, aparte de paneles explicativos, algún objeto templario, ¿no? Sí, la exposición se llama precisamente Del templo a la logia y intenta a conectar un poco ese tema que estuvimos hablando de la historia de los templarios y la masonería. Entonces, yo durante unos 20 años he acumulado una colección de cosas, algunas cosas de cerámica, otras de vestimientos y tal. Y ahí, pues mira, hay 120, 130 objetos. Qué importante. También alguna bibliografía antigua, tengo libros de principios del siglo XIX. Bueno, pues Así, les vamos... está todo ahí. Está todo ahí. Les vamos a dejar con las imágenes de esta exposición y volvemos después de ella. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, han visto espectacular la exposición de David Bramwell. Bueno, han podido ver muchos objetos de estos templarios, incluso en esos paneles que explicaban. O sea, un poco lo que has intentado con esta exposición, que terminó el 14 de este mes, has intentado un poco que la gente, como tú dices, del temple a la logia, un poco relacionar lo que hubo en otras épocas entre los templarios y la masonería, ¿no? Esa relación. Sí, en los paneles hemos explicado ese tema. Y después los objetos, había cosas desde la primera época de los templarios hasta los últimos, vamos a decir, de la masonería actual, y había algo de lo que es nuestro orden en este momento. Y yo creo que, hombre, en una colección de ese tipo no se puede hacer todo. Claro. Y entonces lo que yo quería hacer, y yo creo que ha tenido bastante aceptación, han visitado bastante gente, hemos hecho un par de conferencias también, y entonces yo creo que probablemente la gente entiende más lo que es el tema ahora que antes. Claro, claro. Sí, eso es importante. ¿Cómo camina, ya dejando atrás la exposición, que han podido ustedes verla, cómo camina esta sociedad templaria en Gran Canaria? ¿Cómo va caminando? Porque estamos hablando, ¿en qué año entra esta sociedad templaria en Gran Canaria a funcionar? Alrededor de 2011. 2011 es cuando empieza esta sociedad, porque hasta ese momento no existió. No, realmente no existió ningún grupo local. Entonces, pues, en este momento, ¿cómo caminamos? Poco cojo a veces. Sí, pero bueno, pero caminan, ¿no? Caminamos. Un poquito tal, pero caminamos. El tema es que nosotros hacemos, de vez en cuando nos reunimos para hablar de los temas, de los modernos, ayudamos, por ejemplo, todos los años, 2 veces al año, la iglesia anglicana en Ciudad Jardín hace un rastro que parte una proporción de los que son los beneficios va a ayudar a mantener la iglesia, que es un monumento histórico, y otra parte lo hacen donaciones a ciertos grupos de beneficencia. Entonces nosotros siempre estamos aquí, organizamos nuestro barbacoa.
Dentro del nosotros mercadillo. lo financiamos, pero los beneficios van para la asociación. La sociedad que lo que hace son obras de beneficencia. Sí, sí. Cosas de ese tipo. Después tenemos nuestras reuniones de discusión. Hemos también organizado nuestro propio rastro una vez en el gabinete literario, que salió muy bien. Sacamos para comprar 1 tonelada de alimentos para el banco de alimentos. La sensación del templario, después de que me hablas de todo esto, es el sentirte bien, el hacer algo por el prójimo, ¿no? Sí. Ese podríamos decir que es el principal cometido, ¿no? Hombre, el de ayudar a los demás, ¿no? Sí. Yo personalmente tengo que decir que, mira, yo llevo 40 y pico años viviendo en Gran Canaria. Siempre la gente me ha tratado muy bien. Claro. He vivido muy bien y quizá una parte de lo que me anima en ese tema es la posibilidad de devolver algo a Claro. la gente también a nivel eso de beneficencia y de... Sí, que es una manera de una buena vida. una devolución forma. de lo bien que te ha tratado a ti la Sí, isla sí, de Gran sí, Canaria. sí. Es importante. Vamos a hacer un alto en el camino y ya llegamos a la última parte de este especial dedicado a los templarios con David Bramwell. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este especial dedicado a los templarios. Habrá más ocasiones de tener a esta sociedad templaria aquí en esta casa, a lo mejor con algún invitado más. Una de las cosas que decía David en la última intervención es que un poco, pues esta sociedad templaria está dedicada principalmente, aunque hay reuniones de discusión de temas, de posturas que se van tomando, es sobre todo la beneficencia, el hacer el bien, el preparar, porque muchas veces me imagino, David, que llegará a la sociedad templaria y llegará alguna petición de algo. Sí, de vez en cuando. Nosotros normalmente designamos lo que tenemos disponible nosotros mismos. Nosotros intentamos a seleccionar nosotros ciertas obras que se pueden hacer. Un año decimos, pues mira, para tal cosa, otro año para otra cosa. Intentamos repartir también un poco lo que hacemos. Sí, que lo reparten entre 2 o 3 sitios que hace falta. A mí, que no lo dan todo a una sola institución. A mí personalmente, uno de mis, vamos a decir, favoritos, aunque es una pena que tiene que existir, es lo de Pequeño Valiente. Claro. Los niños con cáncer. Es duro porque... Es muy duro. Claro, no debería existir porque no debería existir la enfermedad, claro. No debería
tener ese problema La Asociación Pequeño Valiente. niños. Yo desde hace unos años ya empecé a organizar unos campamentos en la finca de Osorio del Cabildo. El Cabildo ha sido muy generoso con el tema y algunos empresarios de aquí también. Y hemos hecho campamentos. Ya funciona solo. Yo me voy a visitarlo, pero no tengo que hacer más, porque ya la misma asociación ya lo está organizando y tiene ya todo. No hay necesidad de que nosotros intervenimos ahí ya, pero para estimular ese tipo de cosas es muy importante que nosotros hemos hecho otras cosas también. ¿Faltan caballeros templarios en la asociación? Hombre, siempre sería faltan. interesante tener... Porque no hay un número determinado. No, nosotros no tenemos un límite, aunque tampoco queremos la masificación, se puede decir, ¿no? Claro, hablar de miles de caballeros templarios sería imposible, ¿no? Sí. No, nosotros somos un grupo, yo siempre digo, discreto pero no secreto. Claro, además una de las cosas que a las logias y a todo esto, un poco en otra época, eran asociaciones secretas y... Bueno, eso siempre ha sido una crítica a la masonería, a la masonería, ¿no? De que son secretas y son malas. Que no es tan verdad como dicen, porque se dice, no, porque los rituales que tienen los masones, pero mira, los rituales se fueron publicados hasta en el siglo XIX. Yo tengo libros del siglo XIX donde se indica todos los ritos masónicos. Yo creo que la idea de eso, que eso es secreto, y que no es correcto, brujería, pero ¿no? yo creo que es lo mismo un poco. Quizá más secreto que nosotros, pero también una cierta parte que es ser discreto. Claro. Hoy en día tú encuentras la gente que admiten que no, yo soy masón. A mí mucha gente, cuando salió hace un par de años un periódico en el Canarias 7, una doble página, un fin de semana sobre nosotros, sobre los templarios, después mucha gente me dice, David, ustedes dicen que no son masones. No, nosotros no somos masones, pero dice, bueno, yo soy masón, pero veo que en la filosofía de ustedes hay algo de lo nuestro también, ¿no? Claro. Sí, yo creo que no somos, hoy en día no, altero en Guerrero, hoy intentamos no pelear con nadie, ¿no? Ser buena gente y hacer cosas buenas, Sí. que es importante. Hay muchas peticiones para ser masón. Hay gente que se acerca a la sociedad pidiendo ingresar en ella. En la nuestra, sí. Hay gente, tenemos una lista de gente que yo creo que van a ser muy interesantes. O sea que están todavía en estudio. Yo creo que probablemente en abril vamos a hacer una investidura de gente. Y cuando hablas de gente es que es más de uno, ¿no? Sí. O sea que hay gente que ha solicitado su ingreso en la... Sí, yo creo que ahora mismo definitivo tenemos 6 personas. 6 personas que van a entrar. Personas interesantes. ¿Ha entrado alguno o ha intentado alguno solicitar el ingreso algún como que ha pensado que los templarios son unos guerreros y que van con espadas y que tal? ¿Algunos ha ido con...? Hay algunos. Hay algunos que han venido con el concepto equivocado, ¿no? Hemos tenido... que pensaba que iba a venir a una sociedad, pero simplemente intentamos decirle que no tiene nada que ver con eso, ¿no? que nosotros no somos así y que quizás mejor es buscar otra salida. Cosa, ¿no? Sí, pero que hay algunos que todavía entienden que los caballeros templarios son... Sí. Claro, que han visto muchas películas y han visto... Es que el problema es que las películas que han salido, por ejemplo, en el History Channel, ¿sabes? Son de fantasía pura, claro, muchos de ellos. Claro. Y tal. Sí, además en ese canal han puesto muchas cosas sobre los templarios, un poco más que, series enteras de templarios. Sí. Hombre, es que ese es un canal que utiliza mucho el sensacionalismo para ganar dinero. Me parece. Bueno,
O sea que eso pasa mucho en la televisión. Sí, sí, sí. Y a veces sí, sí. la historia se tergiversa, no tiene nada que ver con la realidad. No. Ellos inspiran mucho en la mitología de los templarios y los secretos y de los magos y de todo de que intentaron meter toda la filosofía musulmana dentro de los templarios, que no, francamente no es verdad. Y además, si estudias bien la historia, lo que hay escrito sobre los templarios, es obvio que no es verdad. No tiene nada que ver con de esos temas, no. Y en cuanto a las instituciones, ¿se ha acercado alguna vez la sociedad templaria, y digo las instituciones públicas, por hacer algún tipo de estudio, de promoción, de que se conozca más esta sociedad templaria? Hombre, subvenciones no, porque me imagino que nos dan aquí. Me imagino que no. Me imagino que no, pero ¿ha habido algún acercamiento con instituciones públicas, esta sociedad templaria? Hasta el momento, realmente, tengo que decir que no nosotros no hemos intentado, y tampoco yo creo que la administración pública no tiene nada que ver con tiene nada que el ver. No, nosotros funcionamos entre lo que es el gabinete literario como lugar que el gabinete sí los apoya totalmente. Sí, y después a veces también nos reunimos ahí por convivencia en el club inglés. Porque ahí nos subimos al bar y sentamos ahí y hacemos las discusiones, las cosas. Claro. Porque ahora mismo estamos hablando de un movimiento templario. ¿Cuántas personas pueden haber ahora mismo? Ahora mismo somos 30 y algo. Pues son bastantes, ¿no? No, hay gente. Sí. No son pocos, ¿no? Son pocos, pero... Digo que no son pocos, ¿no? No son pocos. Bueno, son pocos, pero buenos. Y a mí me gustaría decir, dentro de un par de años, llegar a 50. Y con eso ya... 50 personas... Sí, porque hablar de 1000 ya sería una burrada. Hombre, es que empieza... Ya cuando llega a 1000 no funciona. Claro, se desvirtúa. Es como toda esa cosa. Es que no somos la Unión Deportiva Las Palmas tampoco. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero sobre todo con estos últimos tiempos, mejor gracias a Dios que otra cosa. Se nos ha acabado el tiempo, David. Bueno, como han visto ustedes esta exposición que pudieron ver, se la ofrecimos hace unos minutos, ahí están los templarios. Habrá más ocasiones de traer a David y algún templario más a hablar de esas actividades que hacen, sobre todo porque no son oscurantistas, no están escondidos, no están metidos en unos túneles ahí debajo y haciendo cosas y con las espadas y con los cascos y vestidos con las defensas que llevaban los templarios en los años atrás, pero sí está haciendo una labor de ayudar al prójimo, una labor como pasaba con el Banco de Alimentos, con la Asociación Pequeño Valiente, o sea, muchas actividades en beneficio de esta sociedad. Y como decía David, bueno, pues él que en el plano personal lleva 40 y tantos años en esta isla, que no se va a ir, él puede ir a Inglaterra, puede ir al Reino Unido de vacaciones y volver, que va de vacaciones. Mi hijo, mi nieto nació aquí, y aquí estamos, ellos están aquí. Ya. Y son más canarios que otra cosa. Y David no se va a ir. Y entonces un poco ese pago de lo bien que lo recibió y de lo bien que lo ha tratado estos años, pues no puede ser también. Y a través de los templarios, a través de su actividad, como hacía con esos campamentos que hacía, pues bueno, pues un poco devolver lo que él recibió. David Bramwell, templario, muchísimas cosas más, pero templario en esta ocasión, darte las gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que esta sociedad templaria, pues bueno, pues que llegue a esos objetivos de templarios en esos 50, que tú crees que con eso ya va que es suficiente, y sobre todo, bueno, pues que siga haciendo esa labor que hasta ahora viene haciendo los templarios. Gracias por darnos la oportunidad para explicar un poco. Y más ocasiones que habrá, David. Espero que sí. Gracias, David. Muy bien. Bien, las palabras de David Bramwell. Hoy hemos hablado de templario, hemos hablado de que esto merece la pena tenerlo aquí en este programa, esta sociedad, y de lo que está haciendo. Por otra parte, darle las gracias, como siempre, por estar ahí y esperarles en un nuevo programa aquí en El Enfoque. Hasta siempre.